es Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 17 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial donde vamos a analizar una corporación muy importante y queremos traerle esto a los empresarios dominicanos, a los industriales dominicanos y al pueblo dominicano, de cómo un profesional de bolsa analiza una corporación y por qué es tan importante esta corporación ahora, este análisis que le vamos a hacer, porque anuncia que hay una división de sus acciones y vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver también la economía mundial, vamos a hacer un recorrido y lo que están haciendo los bancos centrales poderosos para controlar el mundo y controlar a los seres humanos. Realmente, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Y si la pandemia y el coronavirus ahora es un pretexto para ellos llegar a sus objetivos finales. ¿Cuáles son esos objetivos que ellos persiguen y que está en juego su empresa, su corporación y que definitivamente vienen ellos por usted o ellos definitivamente ahora van a buscar más pretexto para intervenir los mercados? Así que vamos a ver realmente cuál es la política que ellos continúan haciendo en los mercados y que antes no hacían. También vamos a ver qué pasó con el oro, si definitivamente se quedó estático, y con el euro que se está explotando hacia el alza y que el gobierno debe hacer algunos cambios de nuevo en sus reservas internacionales. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, los mercados continúan con cierta incertidumbre. El Dow Jones esta semana cierra por debajo con 40 y pico de puntos, o sea, prácticamente muy indeciso, con muy pocos movimientos. Cerró por el mes, aunque cierra positivo en el mes, prácticamente 4 meses inestable en esa misma posición. Y en la medida que la economía mundial se contrae, en la medida que la economía de Estados Unidos se contrae, pues eso crea mucho más pánico. Es cierto que todavía están subiendo las bolsas de valores, aunque con poco empuje de los compradores, lo que le llamamos con poca convicción de compra, pero eso no nos garantiza a nosotros una recuperación inmediata. O sea que los bancos centrales han tenido y siguen inyectándole liquidez al mercado, han seguido imprimiendo dinero para poder sostener la economía mundial. Es obligatorio eso y que ellos tengan esa política ahora que nunca antes habían tenido. Nosotros pensamos que sí, no hay forma que la economía se pueda recuperar si ellos no intervienen. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos están interviniendo de forma tan brutal y por qué antes no lo hacían? Es cierto que tenemos ahora una condición especial con la pandemia del coronavirus, pero la pandemia más peligrosa después que esto pase, porque ya va a pasar. Ya Rusia dice que tiene una vacuna. Hay 5 corporaciones, entre ellas varias norteamericanas, que ya están probando la vacuna del COVID-19. Entonces, ¿qué va a pasar
después que tengamos esa vacuna, qué va a pasar con la economía mundial y qué va a pasar con esa impresión de dinero, y cuando ellos comiencen a recoger ese dinero, cuál será el impacto que tendrá no solamente en los pueblos y en las economías en vía de desarrollo, sino en las empresas y las industrias del mundo, y en definitiva en todas las familias alrededor del mundo, porque todo tiene una razón de ser, nada es fortuito. O sea, esa intervención de los mercados va a traer consecuencias, graves consecuencias, y nosotros se lo estamos advirtiendo a los empresarios dominicanos, a los industriales dominicanos, al gobierno dominicano y a las nuevas autoridades que tomarán posesión el 16 de agosto, que es de vida o muerte para sus empresas tener asesores en bolsa, porque ellos vienen por ustedes y lo que están haciendo nunca antes, jamás se había visto. Colóqueme la gráfica número 1, señorito, para que veamos el Dow Jones, qué ha pasado con el Dow Jones esta semana, y acérquelo un poquitico más, señor director. Ahí los vemos, 4 meses prácticamente iguales, cierra por debajo de 22.469 la semana pasada, pues esta semana cierra en 26.428, o sea, para 41 puntos negativo por debajo. Ahí lo vemos, esas 4 barras verdes, pues sin convicción de compra, el Dow Jones no ha podido superar los 29.000 puntos. O sea que hasta que no tengamos una bolsa de valores en Wall Street totalmente recuperado y sano, pues la economía mundial no se va a recuperar. Peor aún, la inyección de liquidez, la contracción económica de todas las economías y el mercado subiendo es mucho más crítico y es mucho más peligroso lo que viene. Porque luego que pase esta pandemia, la pandemia económica, la caída de los bancos centrales poderosos, cuando recuperen ese dinero, la caída de las acciones va a ser descomunal. Y nosotros pensamos que de continuar así, entonces el riesgo que corren los países y nuestros países es que las grandes propiedades y las grandes riquezas de los pueblos estén ya en manos de ellos. ¿Es esto el objetivo final que ellos perseguían y buscaban? Nosotros pensamos que sí, y por eso, más que nunca ahora, hay que conocer la información de los mercados, que es donde podemos ver lo que ellos realmente están haciendo. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos cómo colapsa la economía norteamericana en 34.8% en esta cuota. Solamente, nunca antes jamás, desde el año 1940, ha sido la caída más brutal. Entonces, una economía que colapsa casi un 35% en 3 meses, nos dice a nosotros que la recuperación mundial va a ser mucho más lenta. Entonces, ¿cómo es posible que podamos advertir que la bolsa está subiendo, pero la economía se está contrayendo? Simple, por la inyección de liquidez, por la inyección de dinero de los grandes bancos centrales, de los poderosos que están tomando control de sus acciones y de sus empresas, porque ellos deciden y van a decidir qué va a pasar con el circulante, qué va a pasar con la tasa de interés, qué va a pasar con la cantidad de dinero que va a haber en el mundo, qué va a pasar con los swaps, con las tasas de rendimiento de los bonos soberanos de todos los países, que vamos a ver que también están colapsando y no hay ningún incentivo para que usted lleve su dinero a los bancos comerciales, porque la tasa de interés es prácticamente negativa. ¿Cuánto es esa deuda? Bueno, lo vamos a decir que está en una posición que es insostenible en el tiempo. Entonces, cuando ellos decidan recoger ese dinero, entonces prepárese a perder. Muchas de las empresas del mundo van a desaparecer y muchas familias del mundo también perderán sus propiedades. Ya lo advertimos en enero lo que iba a pasar. Entonces, ellos están tomando el control del mundo y se lo hemos advertido al gobierno y al Banco Central. Esa política del Banco Central de inyectarle 60.000 millones de pesos de liquidez rápido no es una política del Banco Central dominicano.
Es una política del nuevo orden económico mundial. La Reserva Federal va a comprar, va a imprimir 120.000 millones de dólares mensuales. 120.000 millones. Y nuestro Producto Interno Bruto son 85.000. Entonces, prácticamente 1.5 nuestro Producto Interno Bruto que ellos van a imprimir todos los meses. Pero lo mismo está haciendo el Banco Central de Suiza. Lo mismo está haciendo el Banco Central de Inglaterra y el Banco Central de Canadá y el Banco Central de Europa. Entonces, son 7. Cuando ellos decidan recoger y retirar ese dinero de la bolsa con una economía que se está contrayendo y que no se va a recuperar, todo indica, tan rápido como pensamos, porque si no conseguimos esa vacuna, aunque se está consiguiendo, dicen ellos, rápidamente, si no hay recuperación rápida, hay empresas que no van a regresar de ese coma inducido por los gobiernos. Hay empresas que van a quebrar totalmente. Entonces, esas empresas que están cerradas en estos tiempos de ahora, no es verdad que en 3 semanas o un mes van a recuperarse, no van a regresar. Y todo producto de los mercados y todo producto de la crisis mundial que ha causado el coronavirus, que solamente fue un detonante externo y que tumbó la bolsa. Eso le va a costar al presidente Trump no regresar a Washington. Si las elecciones fueran hoy, él pierde las elecciones. Lo hemos dicho muchas veces, que lo único que tumba gobierno son los mercados. Lo único que tumba gobierno es la bolsa de valores. Porque si usted anda mal económicamente, ese presidente se va, ese gobierno se va. Porque ya lo que nosotros conocíamos antes, a los 6 meses, con la información en 30 segundos, en un segundo lo estamos viendo por aquí. Guerras, hemos visto guerras en vivo por aquí. Colóqueme la número 3, señor director, para que veamos el colapso, el Producto Interno Bruto. Fíjense cómo colapsa y cómo cada sector va colapsando. La economía norteamericana, el sector que más aporta es el consumo, el consumer spending, el gasto del consumidor. Fíjese cómo ha caído un 24%. El business investment, también el housing, que tiene que ver con las 2/3 partes de la economía. O sea, estamos hablando de una economía que prácticamente está colapsada en estos 3 meses. Y eso le ha puesto mucha presión a los bonos soberanos, y a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y a todos los bonos alrededor del mundo. Entonces, cuando se caen los bonos soberanos de un país, es cuando podemos medir la salud de la economía de ese país. Entonces, fíjense que muchos comunicadores en nuestros países hablan de que la economía y la macroeconomía está estable. Una cosa es la estabilidad y otra cosa es la confianza. No está estable, porque nosotros tenemos una tasa de desempleo de alrededor de un 50% ahora mismo, o sea que no está estable. Y ni tampoco tenemos 8.000 millones de dólares en reservas internacionales. Es el 6.7% del PIB que tenemos. Y si usted le saca a 85.000 millones de dólares, el 6.7 no le va a dar 8.000 millones de dólares. Por eso es delicado las informaciones económicas a partir de ahora y quiénes las dicen. Y nosotros somos muy alegres en dar informaciones de cosas que desconocemos, porque la ignorancia es criminal. Entonces, también escuchamos personas hablando del tipo de cambio y del dólar, que si en el 2000, en el 2004, que mire lo que pasó cuando se cambió el gobernador del Banco Central. Bueno, pero no fue eso lo que pasó. Ya nosotros hemos hecho varios programas y dijimos y hemos demostrado qué fue lo que pasó en el 2004. Una opinión mediática que destruye los agentes económicos, eso fue todo. Pero el dólar iba a bajar porque estaba bajando y lo vamos a volver a presentar eso. Entonces, en estos tiempos de crisis, es muy importante saber de quién escuchamos las informaciones. Y si usted tiene todo el derecho de decir todo lo que usted quiera en los medios de comunicación. Es un derecho que se lo da la Constitución. Ahora, lo que usted no tiene es el derecho a torcer la verdad y a repetir lo que otro dice, porque usted no sabe si lo que ese dijo es cierto o es falso. Entonces, nosotros le llamamos a eso cajas de resonancias y que otros le llaman bocinas. Ya está bueno ya. Tenemos que parar eso. Usted quiere hablar del dólar, del tipo de cambio, es un derecho que le asiste. Usted sabe de bolsa, bueno, usted no puede hablar del dólar porque usted no sabe de bolsa. Así de simple.
Si usted no sabe cómo se negocia el tipo de cambio en los mercados, usted no tiene ni idea de lo que está diciendo, no importa quién lo diga. Entonces, eso le hace mucho daño a la economía y le hace mucho daño al empresario dominicano y le hace mucho daño al industrial dominicano y al gobierno dominicano. Entonces, tenemos que saber de quién escuchamos las informaciones económicas a partir de ahora, porque le hemos dicho que todo pasa por la mano de Wall Street. Entonces, si todo se negocia en los mercados y usted primero no consulta los mercados, no puede emitir o decir una opinión de que eso es cierto hasta que usted no consulte los mercados. Porque los mercados no dicen lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces, por eso la importancia de que los empresarios dominicanos, los industriales dominicanos, pues conozcan la información de cómo funcionan los mercados. Porque eso le va a garantizar la eficiencia y la estabilidad de su empresa en el tiempo. Colócame la número 4, señor director, para que veamos esos bonos del mundo colapsando. Fíjense, esos puntos azules, el punto rojo, ese es el averaje promedio. Esos puntos azules del lado izquierdo nos dice a nosotros que los bonos soberanos del mundo pues están colapsando, menos 0.54, los de 10 años, comparado con 3 meses, o sea, un colapso total. Solamente 2 o 3 vemos que están positivos, casi todos han perdido menos 9.6 puntos. Cuando los vemos, Brasil, las Américas, la Unión Europea, Asia Pacífico, ahí tenemos el mundo entero, los bonos soberanos colapsando, las tasas de rendimiento o los que están negativos o pagando muy poco rendimiento. Entonces, ¿qué impacto tiene eso en la economía mundial? Bueno, que no hay incentivo para el ahorro. Y si no hay incentivo para el ahorro, usted tiene que sacar su dinero de los bancos, tiene que moverlo, porque lo está perdiendo su dinero. Porque si yo tengo una tasa de interés negativo, ya le advertimos a usted, que si Alemania tiene tasa de interés negativo, es bueno coger lo que se llama carry trade, coger dinero prestado en Alemania y comprar bonos soberanos de República Dominicana, que me van a pagar un 7, un 8% en dólares. Entonces yo lo compro en euros, cojo ese euro prestado y voy y compro esos bonos soberanos. ¿Usted cree que hay profesionales de bolsa haciendo eso? Pues por supuesto que sí. ¿Están los dominicanos nosotros haciendo eso? Por supuesto que no, porque no tenemos cultura bursátil. Y creemos que esto es un casino, que la bolsa es un casino. Y no es así. La economía más poderosa del mundo y de los poderosos no puede estar en la mano de un casino. Ahora, ¿qué es lo que ellos están haciendo con esa impresión de dinero? Pues adueñándose de las riquezas de los pueblos. Eso es lo que va a pasar. Ese es el objetivo final. Porque vemos ahora que ellos están comprando las deudas y los mortgage-backed securities. Aquellas hipotecas, aquellos préstamos garantizados por hipotecas están cayendo en las manos de los poderosos. Y lo hemos advertido ya. Eso es súper, súper peligroso. Entonces los empresarios que no entiendan esto corren el riesgo de perder sus empresas. Porque ellos, cuando comiencen a recuperar y a retirar ese dinero, pues sencillamente va a haber un despido masivo de empleados, lo que está pasando ahora. Lo único que eso lo van a provocar ellos personalmente, para quedarse con las propiedades suyas y quedarse con sus empresas. Y vendrán por usted, y vendrán por los bancos, porque si ahora ellos son los dueños de los mortgage-backed securities, mañana no van a necesitar los bancos comerciales. Van a terminar comprando los bancos comerciales, porque cuando se instale un banco poderoso de la bolsa y baje la tasa de interés y le permita a esos ciudadanos ganar dinero y pagar menos intereses, bueno, pues el otro banco comercial se va del mercado. Es así de simple. Y dice, el señor Bill Gates decía que a la competencia usted o lo destruye o lo compra, lo que le salga más barato. Entonces, con una corporación de la bolsa, usted no puede competir, es imposible competir. Colóqueme la número 5, señor director, para que veamos la deuda negativa. El volumen de deuda negativa alcanza ya más de 15 trillones de dólares. Y eso lo dijimos, que iba a disparar el oro. Lo habíamos advertido, ahí vimos en los periódicos las informaciones con relación al dólar. 15 trillones de dólares negativa y que está en manos de los poderosos. Entonces, ese dinero que no paga interés, lo consiguen los profesionales, los inversionistas institucionales y las grandes corporaciones.
porque se lo prestan sin interés. Entonces, ¿en manos de quién está? En manos de los poderosos, en manos de los bancos centrales. Y eso es letal y va a ser una caída brutal. Es inminente la caída económica después de la recuperación. ¿Cuándo será? Nosotros no lo sabemos ahora. El mercado nos los hará saber y lo diremos también por aquí. Como advertimos en enero que el colapso de la bolsa era inminente y que millones iban para la calle y que millones perderían sus casas. Y ahora vemos personas que están perdiendo sus casas y están perdiendo sus carros, están perdiendo sus propiedades y quienes perdieron sus empresas. ¿Producto de qué? Producto de los mercados. Entonces, en pleno siglo XXI, donde todo pasa por la mano de la bolsa, los empresarios dominicanos que entren y participen de la bolsa son aquellos que tendrán la oportunidad de sostener su empresa en el tiempo, porque entonces estarán dentro del sistema y le darán la oportunidad a los ciudadanos a abrir su economía al mundo y abrir su empresa al mundo. Aquellos que no lo hagan, pues simple porque se preparen para desaparecer, porque cuando una empresa venga a este país, que tenemos tratados de libre comercio, el DERE-CAFTA, cuando venga una empresa que se cotice en bolsa y que tenga los mismos productos que usted tiene, pues usted se va. Porque ellos necesitan vender acciones en la bolsa y usted necesita tener un producto final. Por eso vemos ahora que la materia prima están subiendo y que los productos de primera necesidad están subiendo. Pues claro que están subiendo, porque están subiendo los commodities. Y si suben los commodities, tiene que subir la carne de pollo, tiene que subir la leche, tiene que subir los cereales, sube la soya, sube el trigo, sube el maíz y sube todo. Entonces, si usted no conoce esa información, usted no sabe cuándo eso va a pasar. Ahora, si usted conoce la información por anticipado y sabe que va a subir con 9 meses de anticipación, pues usted se protege contra un alza de la materia prima o contra una depreciación del tipo de cambio en el país donde usted esté. Entonces, con unos bancos centrales que están interviniendo los mercados, su corporación, su empresa, no está garantizada. Colóqueme el número 6, señor director, para que veamos la deuda total. Fíjense, 26.24, o sea, por encima del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. O sea, es brutal la deuda de Estados Unidos. Pero ellos son los que hacen los dólares. Nosotros tenemos que comprar en dólares. Entonces, los 4 bancos centrales más poderosos, hace 3 meses, la impresión de dinero y el déficit de ellos era el 46% del PIB. Subió ahora a un 55% del PIB. Entonces, ¿cuál es el objetivo final que ellos tienen de intervenir los mercados, imprimir tanto dinero que no sea quitarle a usted lo que a ellos les conviene o quitarle a los pueblos las riquezas? Ellos quieren un control mundial y antes con las guerras no lo iban a poder controlar, pero ahora con los mercados sí. Entonces la pandemia, por eso es que hemos pensado siempre y tenemos nuestras dudas porque hay evidencias de que los intereses, todo un asunto de interés, los intereses por la hegemonía mundial, por el control de la geopolítica mundial, pues nos vas a llevar a una catástrofe, a todos. ¿Cuáles son los más perjudicados? Los que menos tengamos cultura de inversión, porque somos los que menos sabemos de la bolsa. Mientras ellos se están apoderando de las riquezas nuestras a través de los mercados. Colóqueme la número 7, señor director, para que veamos esos bancos poderosos, Major Central Banks Balance Sheet, 55%, ahí los vemos. La Reserva Federal es el azul, el Banco Central de Europa es el gris, el Banco Central de Japón es el amarillo y el Banco Nacional de Suiza es el rojo. Todos por encima de un 55%, 25 trillones de dólares. Entonces es una locura, es una explosión total de los bancos centrales interviniendo los mercados y que al final del día van a afectar su empresa. Porque cuando todo pase, cuando esta pandemia pase, cuando tengamos la vacuna del coronavirus y ellos comiencen a retirar ese dinero, entonces prepárese que vendrá una contracción mundial de la economía de nuevo, más brutal, ahora estructural, y ellos terminarán quedándose con su empresa
o con las propiedades o con las riquezas de los pueblos. Así de simple, porque es el dinero que está entrando. 15 trillones de dólares en deuda negativa, en dinero negativo. Si nosotros dividimos 15 trillones de dólares entre el Producto Interno Bruto, para darle una idea antes de irnos a pausa, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, entre 85,000, que es el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, estamos hablando de 177 años necesita la República Dominicana para juntar ese dinero, para que usted tenga una magnitud de la cantidad de dinero negativo sin rentabilidad que está en manos de ellos, de las deudas, solamente para que usted tenga una idea de lo que va a pasar. En el próximo bloque vamos a ver esas corporaciones, esa corporación que hay que verla bien de cerca porque anunció un split. ¿Y qué dice el Banco Central nuestro y las noticias nuestras del oro? ¿Y qué está pasando con los metales preciosos? No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, el colapso no solamente es en la economía norteamericana y Estados Unidos, es alrededor del mundo el colapso. Ya vimos como la mayoría de bonos soberanos del mundo o están negativos o con poco rendimiento, lo cual desincentiva la inversión y desincentiva el ahorro. Y eso le pone presión a los gobiernos. Porque cuando no hay depósito en los bancos, el gobierno tiene menos dinero disponible, tiene menos liquidez y los bancos tienen menos liquidez. Y por eso han caído muchas acciones de los bancos. Colóqueme la número 11, señor director, para que veamos Alemania. Fíjense, también Alemania colapsa la economía en 10.1% negativo por debajo en este trimestre. O sea que no solamente se contrae la parte asiática y de Estados Unidos y las Américas, sino también la zona europea. La economía más poderosa de Europa, Alemania, también está colapsando y colapsó. Y sus bonos también. Esa es la número 12, señor director, en 0.52 negativo, menos 0.52 el rendimiento de los bonos soberanos de Alemania, los bonds de 10 años. Entonces, ¿qué incentivo tiene un inversor o qué incentivo tiene una persona de colocar el dinero que tiene de sus ahorros en una tasa de interés que no le va a resolver el problema porque no le va a pagar ninguna rentabilidad? Entonces, por eso es que la bolsa es importante, porque entonces usted se mueve a mercados fuertes y esos mercados fuertes son los commodities, las materias primas, y por eso vemos ahora cuando usted va a un supermercado que los productos de primera necesidad sencillamente han subido, porque los profesionales se mueven a mercados fuertes, porque si el dinero no tiene ningún valor, entonces me tengo que ir a mercados fuertes, pero usted no se da cuenta, pero ellos sí saben lo que están haciendo. Por eso insistimos de que la principal institución de promover la cultura bursátil es el Banco Central y la Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores y el Ministerio de Hacienda. Ningún gobierno, ningún banco central de ninguna parte del mundo puede trazar una política monetaria correcta al margen del mercado de valores. Es imposible. Y este tampoco lo va a hacer. Entonces, las nuevas autoridades, tenemos que se ha confirmado el gobernador del Banco Central. Si él no cambia su política monetaria de trazarla a través de los mercados y en la dirección de los mercados, pues no tendrá ningún resultado, porque ya vimos cuáles son los resultados de su política de 16 años. Una depreciación del peso de 108%, una devaluación anual de 2.5%, 32% de tasa de pobreza, 22% antes de la pandemia de tasa de desempleo. Entonces, no es cierto que hay una macroeconomía estable. Entonces, para que eso sea estable, hay que trazarla en la dirección de los mercados. Entonces, necesitamos
El gobierno y las nuevas autoridades necesitan profesionales en bolsa de valores para que tengan la dirección de los mercados. Porque si el Banco Central sigue en la misma dirección, pues no esperemos resultados diferentes. Va a seguir aumentando la pobreza y va a seguir aumentando el desempleo y seguirá aumentando las quiebras. Y ese dinero de liquidez que le está inyectando, bueno, se le está inyectando porque los poderosos lo están haciendo y él está forzado a entrar sí o sí. No es porque él quiere entrar, es que está forzado a entrar sí o sí, porque el mercado lo está forzando. Entonces, debemos estar claros con eso. Colócame la número 12, la número 13, señor director, para que veamos los bonos soberanos de Alemania. Todos los bonos, ahí los vemos con los papeles comerciales, 30 días, 60 días, 90 días, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años y 30 años, todo con rentabilidad negativa. Entonces, eso es lo que se llama Sovereign Yield Curve Recent Changes, o sea, totalmente desconectado de lo que pueda ser rentabilidad, beneficio de los ahorrantes. No hay ningún incentivo para que un alemán lleve su dinero al banco, aunque ellos son ricos porque está controlada la corrupción y está controlada la impunidad. Y tienen un mercado de valores fuerte, que es el talón de Aquiles. Entonces, las autoridades nuestras que van a entrar el 16 de agosto tienen que saber que la corrupción hay que pararla. Entonces, escuchamos ahí en medio de comunicación que dice que el nuevo presidente tiene que respetar la Constitución y las leyes. Pues exactamente, vamos a respetar la Constitución y las leyes. Y todo el que robe tiene que ir para la cárcel. Usted se robó 100 millones de pesos, bueno, 100 millones de años preso en la cárcel. Tiene que ser así. Y confiscado todos sus bienes. Entonces, eso es lo que va a hacer el presidente nuevo. Aplicar la ley y la Constitución. Tiene que ser así, el procurador y los fiscales. Qué bueno que así sea. La vamos a aplicar. Porque usted no tiene derecho a robarse el dinero y el erario de los contribuyentes. Porque cuando eso va a los bolsillos de los funcionarios, entonces el Banco Central tiene que entrar y colocar bonos para reponer ese dinero. Y este pueblo no puede estar pagando dinero que se fue al bolsillo de los funcionarios. Eso hay que pararlo ya. Pero eso es ya inmediatamente. Y aquellos funcionarios que tienen fortunas y que no la puedan declarar y que no la puedan justificar, bueno, tendrán problemas. Porque entonces tendrán que decirnos dónde salieron ese dinero. Y el Banco Central no se puede hacer cómplice de colocar bonos soberanos porque un funcionario se llevó el dinero para sus bolsillos. Eso no puede seguir pasando. En una sociedad que se respete, eso no puede pasar. Eso no pasa en Alemania, ni pasa en Japón, ni pasa en Estados Unidos, ni pasa en Canadá. Entonces, ¿por qué tenemos que permitirlo nosotros? Llegó el momento ya que los pueblos tienen que levantarse contra esos funcionarios y los gobiernos tienen que aplicar la ley y tiene que haber régimen de consecuencia, porque entonces eso quiebra a las empresas y manda millones para la calle, porque hoy si hay millones en la calle es producto de eso mismo, porque muchos se han enriquecido ilícitamente y no hay consecuencia, y eso hay que pararlo, pero ya. Porque eso nos está trayendo problemas, porque tenemos, producto de eso, una deuda externa de un 56% y una depreciación del peso de un 108%, producto de eso. Si recuperamos todo ese dinero, el dólar tiene que bajar a 40 por 1, y cuidado. Entonces, y la deuda externa tiene que bajar a 40% del PIB, y cuidado. Entonces, es ahí donde está la clave. Usted puede decir, bueno, pero Estados Unidos es el país más endeudado. Bueno, pero ellos son los dueños de los dólares. Y son los que trazan la política. Ellos imprimen su dinero cuando ellos quieran. Nosotros no. Nosotros tenemos que comprar esa moneda. Porque no es nuestra. Y el dólar ni lo sube el Banco Central ni lo baja el Banco Central. Ni ningún presidente en ninguna parte del mundo. El dólar lo sube y lo baja el mercado. Y aquel que diga que lo controla la Junta Monetaria del Banco Central está mintiendo, no sabe lo que está diciendo. Es el mercado que controla ese bien. Entonces, por eso la importancia de conocer la información para que tengamos esa información y qué vamos a hacer con la economía real y qué van a hacer nuestros empresarios con sus empresas. Vamos a ver, señor director, esa corporación que nosotros dijimos que íbamos a ver. Colóqueme la gráfica número 30. Apple Computer, que sus acciones subieron a $400 esta semana. Apple stock surged above $400 for the first time, adding over $95 billion to its market cap.
Fíjense, las acciones de Apple Computer subieron a $400 y cerraron en 425. La última vez que nosotros hablamos de Apple Computer estaba en 220 y pico de dólares. Pero esa subida de esa tendencia de Apple Computer le garantiza a Apple 95 mil millones de dólares más en capital. Colóqueme la número 31, señor director. ¿Por qué es tan importante que los empresarios entiendan la importancia de cotizar sus empresas en la bolsa? In case you mix, Apple announced a 41 stock split after smashing revenue, iPhone estimate on pandemic demand. The shares of the world's largest tech giant surged greater than 80% in the past year, jump greater than $400 in after hours trading. O sea que Apple Computer anuncia que va a hacer un split de sus acciones 4 por 1. ¿Por qué eso es tan importante? Porque sus acciones han subido tanto que ahora se hace inalcanzable para el inversor común y corriente. Entonces, Apple le dice a los inversores, a los que tienen acciones de Apple Computer por un tiempo prudente, por más de 6 meses, un año, y le mandará una carta y le dirá, nosotros vamos a hacer un split ahora, 4 por 1. Eso significa que si usted tiene 1,000 acciones a $425 sus acciones hoy, nosotros le vamos a dejar a usted ahora, en vez de 1,000, 4,000 acciones, pero a un cuarto del precio de las acciones. Si dividimos 425 entre 4, entonces usted va a tener 4,000 acciones ahora, entre 425 entre 4, a $106 las acciones. En términos monetarios es exactamente lo mismo, pero en términos de acciones no. Porque si usted tiene 1,000 acciones, ahora va a tener 4,000 acciones. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, porque históricamente eso es lo que nos dice a nosotros que esa gran corporación le está yendo bien en la bolsa de valores. Entonces, si las grandes instituciones tienen acciones de Apple Computer, a Luis Fernando García también le gustan las acciones de Apple Computer. Entonces, por eso la importancia de las acciones. Colóqueme la número 33, señor director, para que veamos la última vez que nosotros hablamos de Apple Computer, costaba 280,20. Se cotiza en el Nasdaq con el ticker symbol AAPL, es un análisis fundamental. Tiene share outstanding, en ese momento tenía 4.601 millones de acciones a la venta y tenía un capital de 1.244 trillones de dólares. Un P/E ratio, el precio y los beneficios, de 18.4 veces el precio de las acciones. Y pagaba de interés, de dividendo, 11.82. Eso significa que si usted tiene 1,000 acciones de Apple, en el año Apple le va a mandar un cheque a usted por 11.82 cada vez que revise los beneficios de las corporaciones. Tiene 137,000 empleados y el libro de las acciones son 5.89, el precio real de sus acciones. Esa es la forma como un profesional ve el análisis fundamental de una empresa de la bolsa. Fíjese que me tiene que dar todas las informaciones, nos tiene que dar todas las informaciones, porque es una compañía pública. Por eso tiene tanto dinero, porque está abierta a 7,000 millones de habitantes. Entonces, el porcentaje de las instituciones que tienen acciones de Apple Computer asciende a 59%. O sea, que las acciones de Apple Computer, de esos 4.600 millones de acciones, el 59% está en manos de las instituciones. Si ellos la quieren, Luis Fernando García también la quiere. Así de simple, porque ese es el dinero inteligente. Entonces, así es como se analiza una corporación desde el punto de vista fundamental. Colócame la número 34, señor director, para que veamos a cómo cierra Apple Computer antes de ayer viernes. Apple cerró en $425. Recuerde que Apple compró sus acciones para atrás, gastó billones de dólares comprando sus acciones para atrás cuando el presidente Trump bajó los impuestos federales y ahora tiene 4.3 billones de acciones. Pero el capital de Apple de 1.24 trillones subió a 1.842 trillones de dólares. Estamos hablando que, fíjese que el Producto Interno Bruto
de la República Dominicana son 85 mil millones. Apple tiene 1.84 trillones de dólares. Se ganó este año, lo que va de año, 55 mil millones de dólares limpios en el banco. Entonces, por eso la importancia de la bolsa de valores. Una corporación, esa corporación 1.8 trillones, tiene un valor 1.8 trillones de dólares, son con 12 ceros, 3, 6, 9, 12, entre 85 mil, para que ustedes tengan una idea, de casi 22 años el valor del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. O sea que si el gobierno dominicano quisiera comprar a Apple Computer, tiene que juntar 22 años el Producto Interno Bruto, sin gastar ni un centavo, para que ustedes tengan una idea del poder de lo que es y la magnitud de lo que significa una corporación pública. Y que nosotros le hemos hecho un llamado a los empresarios dominicanos para que participen de la bolsa de valores, para que participen del mercado. Colóqueme la siguiente gráfica, señor director, para que veamos el análisis técnico de Apple Computer. Ahí los vemos y acérquelo un poquitico más. Ahí estamos viendo, acérquelo, señor director. Ahí estamos viendo, fíjese, en los pasados 4 meses, de 220 dólares, Apple alcanzó 425 dólares sus acciones. O sea que una persona que tuviera 1000 acciones hace 4 meses, hoy tiene 225,000 dólares más en su cuenta. Entonces, cuando Apple haga las acciones, que lo va a dividir ahora en 4 por 1, pues entonces, históricamente, lo que le llamamos los derivados, si usted no tiene el dinero para comprar 1000 acciones de Apple Computer a 100 dólares, va a poder comprar un derivado, lo que se llama una opción, que le da a usted el derecho a comprar esa acción. Y es posible, o a manejar esa acción, por un tiempo determinado, por un precio determinado. Entonces, si usted tiene el derecho, usted va a poder ganar mucho dinero. Entonces, eso significa también que en los próximos años por venir, Apple Computer va a ser muchos nuevos millonarios. Porque históricamente, cuando una corporación hace split, es porque le está yendo muy bien y vuelve a su precio original en el tiempo. Entonces, si fuéramos a invertir, esta es una excelente y extraordinaria oportunidad, pero para eso usted tiene que saber lo que está haciendo, cuándo va a comprar las acciones o cuándo va a comprar ese derivado y qué tipo de derivado debe de comprar. Para eso usted necesita tener conocimiento en bolsa de valores, porque si usted entra sin conocimiento, usted va a perder su dinero, así de simple. Lo hemos dicho que son 3 cosas que usted necesita: conocimiento, disciplina y paciencia. Usted no puede entrar a la bolsa pretendiendo ganar dinero sin ningún tipo de conocimiento. Entonces, Apple Computer le dará al mundo una extraordinaria oportunidad en los próximos meses y años por venir de ganar mucho, mucho dinero. Recuérdese que el Banco Central de Suiza tenía más de 15 millones de acciones de Apple Computer. Entonces, nosotros queremos que nuestro Banco Central también pueda participar en los mercados y pueda comprar oro, para que tengamos oro. Entonces, es la única forma de que nosotros podamos avanzar. Colócame la número 25, señor director, antes de irnos. La semana pasada, el oro cerró en 1.901 dólares la onza Troy. Nosotros le habíamos recomendado al gobierno comprar el oro a 1.250 dólares la onza. Y se lo hemos advertido que ese dinero líquido le está quitando el incentivo a las personas, a los inversores, de participar y de llevar su dinero a los bancos comerciales. Y que se están moviendo mercados fuertes, commodities. ¿Y el oro qué es? Un commodity, un mercado fuerte. Y las materias primas que son commodities, mercado fuerte. ¿Cuánto cuesta el oro hoy, señor director? Colóqueme la número 26 para que veamos cuánto cuesta el oro hoy. A 1.901 la semana pasada. Y la número 26, señor director, 1.974 dólares cerró el oro el viernes. O sea que el oro tiene 73 dólares más en 5 días. Le habíamos advertido al gobierno toda la semana. El gobierno pierde esta semana, si hubiese comprado
3 millones de onzas de oro, como le dijimos, cambiarlo, la reserva nada más, en esta semana por $73 más. Bueno, perdió esta semana 219 millones de dólares, pierde el gobierno. Nosotros no queremos ver las informaciones en los periódicos, después que pasan. En los mercados, usted o entra ahora o no entra. Usted no puede entrar tarde, porque ya se fue el oro, ya el oro se nos va. Entonces, no es verdad que si nosotros queremos tener y recuperar esta economía, podemos trazar política monetaria sin tener los mercados como referencia. Entonces, qué bueno que el presidente electo, y que tomará posesión el 16 de agosto, pues cree en la Bolsa de Valores. Llegó el momento ya de que el Banco Central, con el señor Valdés Alviso a la cabeza, lo queremos ver liderando la cultura bursátil en todo el territorio nacional. No se le puede dar la espalda a esto, porque entonces estaremos repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo siempre. Y esa es la definición de insanidad. Una persona que hace lo mismo siempre no puede esperar resultados diferentes. Por eso el cambio. Entonces, para que tengamos una economía y un país desarrollado, necesitamos que nuestros políticos, que nuestras autoridades tracen la política fiscal y la política monetaria en la dirección de la Bolsa de Valores. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en Bolsa de Valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó